Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, por supuesto también a la iglesia local, a la membresía de esta casa, y damos también la bienvenida a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia y por su gracia. Y antes de iniciar vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor. Hechos capítulo 9 a partir del verso 20. Oremos. Padre, gracias damos en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Oramos, Señor, porque abras el entendimiento a nuestro corazón para que podamos discernir la verdad del error, para que seamos guiados e instruidos por tu Espíritu Santo en la sana doctrina. No buscamos doctrinas de hombres, Señor. No buscamos denominaciones. No buscamos, Señor, las cosas de este mundo, sino buscamos tu palabra y la verdad que ha sido revelada en ella. Guíanos, por favor, Señor, a Cristo, en Cristo. Queremos caminar contigo, Señor, y la única forma de hacerlo es a través de tu palabra. Tómanos de tu mano, Padre, para que el día de hoy abras tú nuestros oídos espirituales y poder entender esta palabra para el beneficio de nuestras vidas. Gracias por ella, Señor, porque tu palabra infunde aliento, infunde vida y nos da el aliento que necesitamos cada día para enfrentar las luchas, las pruebas, las enfermedades, las vicisitudes que como hijos de Dios en un mundo caído también tenemos que enfrentar. Señor, ayúdanos a confiar en ti hasta el final, que nuestra fe no desmaye. Aun si alguien viniera en esta mañana con temor en su corazón de lo que está sucediendo en este mundo, si alguien viniera con dudas, Señor, incluso de su propia salvación, Señor, sé tú aplicando esta palabra en los corazones. Haz tú lo que el hombre no puede hacer, Señor, traer salvación, traer fe y traer esperanza. Oramos todo esto confiando en tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Bien, estamos en Hechos capítulo 9. La semana pasada hablamos de ese encuentro especial. ¿Recuerdan ese encuentro dramático donde Saulo de Tarso tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco? Creo que todos quedamos impactados de alguna forma en cómo nuestra vida debe de ser moldeada, transformada y confrontada por el poder del Espíritu Santo a tal punto de que tú y yo seamos esa nueva creación. El día de hoy vamos a titular esta enseñanza, que es la continuación del capítulo 9 de esta serie de Hechos de los Apóstoles, verdadera conversión. Es decir, cuando realmente una persona ha venido a Cristo en arrepentimiento y la manifestación es a través de frutos dignos que demuestran su salvación. Muchas personas vienen a Cristo por necesidad. Se les plantea un Cristo que puede cambiar y solucionar sus problemas, y ese es el eslogan para llamar a las personas a que vengan a buscar del Señor. Y una vez conforme a la misericordia de Dios les suple esa necesidad, se apartan, se alejan, se enfrían y no quieren más con el Señor hasta que aparece un nuevo problema. Es entonces, hermanos, que nosotros tenemos que entender que no somos llamados a una vida tibia, no estamos llamados a una vida inconstante, sino una vida que persevera en el Señor. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura en Mateo capítulo 24, ese será salvo. Ahora, la salvación no implica obras del hombre, porque si la salvación fuera por obras, en vano vino Cristo a morir en la cruz. Nosotros somos salvos por gracia. Cristo obró todo el plan perfecto de redención. Mas ahora, cuando somos salvos, debe haber frutos genuinos de nuestra salvación, que son conocidas como las buenas obras. Por lo tanto, las obras o las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el fruto de la salvación. Sí hay buenas obras, y según Efesios 2:10, estas buenas obras han sido creadas y nosotros hemos sido hechos en Cristo Jesús, somos creación suya en Cristo para caminar en esas buenas obras. Dios te creó a ti y a mí para andar en buenas obras. Dios te creó a ti y a mí para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos creó a ti y a mí para presentarnos sin mancha y sin arruga en el día que Él decida volver por su iglesia.
Ese es el propósito de la salvación, que tú y yo estemos preparados para la vida eterna. Esta vida es temporal, esta vida finalmente nos damos cuenta que tiene sus problemas, sus dificultades, que nuestro cuerpo enferma y envejece. Sin embargo, cuando venga la glorificación, cuando nuestro cuerpo sea transformado, glorificado con un nuevo cuerpo que Dios ha diseñado y creado para que estemos eternamente con Él, entonces vendrá lo perfecto. Pero mientras tanto, iglesia, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué implica esto? ¿Que si no la cuido la pierdo? ¿Que la puedo dejar en la tienda de la esquina porque la saqué y no volví a tomarla? No, hermanos. La salvación proviene de Dios. Dios la mantiene y la preserva hasta el final. Lo que implica cuidar tu salvación con temor y con temblor es que valores y aprecies lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Cuida lo que Dios te ha dado, administralo, vívelo. Tómalo de tal manera como lo más valioso que se te ha dado, porque aun si en este momento solo considera que tú vas en un viaje en avión y el avión está a punto de colapsar, va a caer, y conforme vas avanzando en medio de las filas de ese avión para dirigirte a la puerta y echar tu último salto, quizá te ofrecen en ese momento un portafolio con $10 millones. ¿Lo tomarías? No serían útiles en ese momento. Te están ofreciendo otras cosas, te están ofreciendo cosas muy valiosas según este mundo y no las tomas, pero de repente aparece alguien y te ofrece un paracaídas. ¿Qué tendría más valor en ese momento para ti? El paracaídas, claro. Y lo que va a tener más valor en tu vida en el momento que tú partas de este mundo es si estás o no estás revestido de Cristo. No importa la riqueza, la posición o el lugar en el que te encuentres. No importa si eres de gran alcurnia en este mundo, si te apellidas Pérez o te apellidas Limantur. No importa. Lo que importa, amados hermanos, es si eres revestido por la sangre de Cristo. Y si no te has arrepentido de tus pecados, no podrás ser salvo. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a esta segunda sección del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 20, nos encontramos a aquel hombre joven, Saulo de Tarso, después de haber sido confrontado por el Señor camino a Damasco y esa conversión dramática de 3 días que tuvo, y después de eso comenzó él a predicar a Cristo. ¿Se imaginan cómo sucedió eso, hermanos? Eso solo lo puede producir el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros tardamos meses o hasta años en entender que Dios nos está llamando a servirle, pero él fue sabio, este hombre. Su vida fue transformada de golpe. Era el perseguidor de la iglesia en aquella primera etapa de la iglesia temprana, en el primer siglo. La iglesia padecía muerte y persecución y prisión a causa de este hombre. Era lo que más temía la iglesia en aquel momento. Y el Señor obró de tal forma que hizo a un lado el peligro temporalmente para la iglesia del Señor. No olvidemos que a lo largo de los últimos 19 siglos, han habido muchos mártires que nos preceden, muchos hombres y mujeres que fueron entregados a la muerte, en hogueras, aserrados, es decir, cortados con sierra. Fueron llevados para diversión de los romanos al circo, siendo comidos por bestias. Todo eso han pasado nuestros antepasados, que preservaron en su mente y corazón esta palabra y hasta el final guardaron su fe en el Señor. Tú y yo tenemos que ser dignos de permanecer y continuar con aquel legado que estos hombres, creyendo en Cristo, estuvieron dispuestos a padecer. Los primeros discípulos, 11 de 12, murieron como mártires. Y es probable que nosotros o algunos de nosotros tengamos que enfrentar una muerte igual por nuestras convicciones en Cristo. Sin embargo, tú y yo, en cualquier momento o en cualquier situación de la vida que nos encontremos, debemos estar dispuestos a morir por el Señor. Con esto no estoy diciendo que vas a salir y vas a buscar la muerte. Lo que estoy diciendo es que esta podría llegar por causa de la justicia, por causa de Cristo. Y si así Dios lo permite en tu vida, tú debes de honrar al Señor hasta el final, como lo vimos en el capítulo 7 de Hechos, con la vida del primer mártir, Esteban. Bien, hermanos. Dice la Escritura entonces, una vez que Saulo fue transformado y convertido al Señor, a partir del verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Qué contraste!
¡Qué contraste, iglesia! 3 días antes llevaba cartas de los principales sacerdotes, por supuesto el sumo sacerdote Caifás, para poder arrestar y llevar a prisión a todos los creyentes que hubiera en el camino a Damasco. Y a los 3 días él ahora ya estaba predicando y diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo es el poder del Evangelio? ¿Cómo puede transformar una vida? Y la semana pasada lo mencioné y lo vuelvo a decir. No hay persona que cuando Dios llama y visita se pueda resistir al poder del Evangelio. No hay. No la hay. Porque incluso cuando nos queremos resistir, el Señor nos doblega. Si no, pregúntale a Jacob. No un Jacob de aquí, Jacob de Génesis. Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían, lógicamente estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, este hombre, Saulo de Tarso, debido a ser un fariseo de fariseos, él por lo menos tenía memorizada toda la Torá, la ley, es decir, de Génesis hasta Deuteronomio. Él se la sabía letra por letra. Hombre instruido, hombre sabio, hombre inteligente, hombre con gran capacidad de disertar sermones largos, prodigiosos seguramente, de tal manera que era alguien admirable en medio del Sanedrín, es decir, el concilio de ancianos de la religión farisea. Era un hombre que todos admiraban, era un hombre al cual se le delegaba la tarea ardua por su celo y fe en la ley de Moisés, la tarea de encarcelar a los cristianos, aquellos que se levantaron en este nuevo movimiento. Y de pronto, aquellos judíos que vivían en Damasco estaban impresionados de escuchar que este hombre ahora defendía, y no solamente eso, sino que se esforzaba aún más por anunciar que Cristo es Dios, que Jesús era el Cristo. Eso inmediatamente causó problemas para Saulo. Él todavía no era llamado Pablo aquí. De hecho, conforme vayamos avanzando en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que, y ya va a ser mencionado en este capítulo, va a aparecer un personaje llamado Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Y fue enviado por Dios de una manera soberana para ayudar a Saulo de Tarso a cumplir el propósito que Dios le había dado. Y conforme nosotros vamos avanzando en esta epístola, en esta carta, nos vamos dando cuenta del proceso y de los tratos de Dios con este hombre. Cada vez que se mencionaba en los viajes misioneros a ellos dos, porque Pablo hizo 3 viajes misioneros, no en todos fue Bernabé, en algún momento vamos a ver cuando se separaron, luego se volvieron a juntar, etcétera. Pero tenemos que entender que cada vez que se mencionaba a ellos dos, siempre iba por delante el nombre de Bernabé, como si fuera el más predominante, como si fuera el más anciano conocedor de la palabra del Señor. Y así era. Porque Saulo ciertamente era un bebé, un pequeño en la fe en Cristo Jesús. Estaba realmente con pasión y con celo de querer convencer a aquellos que no creían que Jesús era el Cristo. Sin embargo, su ímpetu, su denuedo, su esfuerzo, digamos que su arrojo y valentía causados a su edad, también no le permitían ser manso y humilde en todos los aspectos. Es por eso que Dios proveyó el equilibrio y envía a Bernabé para que esté con Saulo de Tarso. Y entonces escuchamos siempre Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Es decir, como si Bernabé tuviera el asunto de guiar e instruir a este joven. Y así fue, hasta que de pronto nos encontramos que el nombre de Saulo cambia. Y ya no dicen Bernabé y Saulo, ahora dicen Pablo y Bernabé. El proceso de Dios sobre la vida de este hombre se cumplió. Y llegó a ser ese gran apóstol que conocemos, que nos dejó 1/3 de las escrituras del Nuevo Testamento. 13 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por este hombre.
perseguidor de la iglesia. Tenemos el legado hoy en el Nuevo Testamento de un hombre que en primera instancia consentía en la muerte y persecución de los que después vinieron a ser su familia, su pueblo, y por quien decidió morir también. Él sufrió después de una manera terrible, tremenda, al punto de morir decapitado por su fe y por amor a las iglesias del Señor. El más grande misionero de la historia de la iglesia moría en decapitación gracias a su amor por Cristo y la iglesia. Pero ¿cómo inició todo? Aquí. Un poder transformador, una conversión verdadera, una transformación real, no un cristiano simpatizante, no un cristiano de domingo, no un cristiano que dice, ay, de vez en cuando me gusta ir ahí, de vez en cuando me gusta servir al Señor. No, un hombre comprometido, que el mismo celo que mostró por la ley se intensificó cuando vino a la verdad y a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros probablemente estábamos viviendo con el mismo celo en nuestra religión tradicional? Y probablemente no asistiendo, pero lo defendíamos. No, yo soy de esto, yo en esas sectas y esos movimientos cristianos yo no creo. Yo solía decir, ahí solo quieren dinero, y no me equivoqué en muchos casos. Pero la realidad, hermanos, es que cuando conocí la verdad, el Señor transformó mi corazón. No suelo hablar de mí y no voy a continuar, es lo único que puedo decir. Y de la misma forma, como sucedió con la vida de Saulo, hermanos, es el poder del Evangelio que transforma nuestras vidas. La única razón y la única limitante de que no estés experimentando el poder de Dios eres tú. Por tu falta de constancia, tu falta de estudio, tu falta de oración, tu falta de devoción y adoración al Señor. Eres tú. No responsabilices a los demás. Tú eres el que no ora, tú eres el que no estudia la palabra, tú eres el que no sirve. No responsabilices a Cristo, porque aún Él en su misericordia produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos nosotros los perezosos en la fe, que no hay denuedo, que no hay entrega, y probablemente es porque no hemos dimensionado el gran amor de Dios y sacrificio que obró por nosotros. Eso es lo que Él dio, su vida en rescate por ti. A cambio, ¿qué haces? ¿Vivir para ti o vivir para Él? Recordemos la famosa frase que encontramos en Filipenses 3 de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa no es una frase que debiera ser exclusiva de Pablo, sino una frase exclusiva de todo creyente. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque iría con Él. Y las dos razones principales que yo encuentro que la ganancia del morir en Cristo son tan maravillosas. La primera es, por supuesto, porque estaríamos para siempre con el Señor. Y la segunda es que ya no pecaríamos contra Él. No sé qué piensas al respecto, pero a mí me duele pecar contra Dios. Y si el hecho de ir a su presencia implica que ya no voy a pecar contra Él, entonces quiero morir. No es una actitud suicida, hermanos, sino una realidad. Tú y yo debemos de entender el llamado que tenemos a la autonegación en Cristo. Pablo lo entendió. Pablo supo quién le salvó, quién era. Y de pronto nos dice aquí en esta primera parte, del versos 20 al 22, que él se esforzaba. Porque no creían, y es lógico, su testimonio no daba para mucho, la verdad, en Cristo. Lo único que se escuchaba de él era el que nos perseguía y nos quería matar. Y ahora él defendía la fe que antes perseguía. Y él se esforzaba. ¿Saben? Él pudo haber tomado una actitud de, bueno, pues vivo mi fe yo solo, soy cristiano de la secreta, nadie se va a enterar, no importa, yo ya conocí del Señor y pues gloria a Dios. No. Ahora, quiero que notemos algo. ¿Saben lo que implicaba que él se esforzara en anunciar que Cristo era el Señor? Que su muerte estaba segura. La sentencia de muerte sobre él se había establecido en el momento que el Señor lo llamó. Y probablemente piensas, bueno, pobre de él. Pero debes recordar que igual hay una sentencia sobre nosotros, que debemos morir a nosotros mismos. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no eres digno o digna de ser llamado discípulo de Cristo. Porque lo primero que pide de ti es que tomes tu cruz cada día, que te niegues a ti mismo
y que le sigas. El cristianismo se vive según Cristo, no según nosotros, y según su palabra. Y si no estás dispuesto a obedecer a Cristo, este no es el lugar. Tienes que entenderlo. Hay un llamado a renunciar al yo para glorificarlo a Él. Pablo lo entendió. ¿Lo entendemos nosotros? Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué creen? Enviar de vacaciones eternas a Saulo. Dice aquí, decidieron en consejo matarle. Unas vacaciones, pero no de vuelo redondo, solo de ida. Pero sus acechanzas, dice aquí, llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta pregunta se suele preguntar en el maratón bíblico. Ya saben a quién bajaron por ahí. Miren, hermanos, no era una situación sencilla por la que estaba pasando este hombre. Y no quiero magnificar a Pablo y a nuestros problemas, disminuirlos, porque también nuestros problemas valen. Y las situaciones que enfrentamos en el día a día también pues, nos traen estrés, preocupación, ansiedad. Por supuesto. A este hombre lo perseguían para matarlo. Y nosotros probablemente tenemos otro tipo de persecución, solo espero que no sea por deudas. Es entonces, hermanos, que nos damos cuenta que hay vicisitudes en la vida cristiana. Y este hombre no tardó en darse cuenta que el servir y seguir a Cristo traería consecuencias muy serias. Pero él no renunció. Él no vio el peligro y dio la espalda y huyó. Ciertamente lo descolgaron de ahí. Pero más adelante y poco a poco vamos a ver cómo la vida de este hombre fue creciendo en valor, en denuedo, en entrega en el Señor. Porque la vida en Cristo no es quedarnos como cuando conocemos al Señor. Por eso es que nosotros encontramos en cada una de las salutaciones de las cartas del Nuevo Testamento o las introducciones o saludo que la oración de aquellos hombres era que la iglesia creciera en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y la única forma que tú y yo vamos a poder crecer en el Señor Jesucristo no solamente es conociendo su voluntad, no solamente es conociendo su palabra, sino poniéndola por obra. Y entonces vendrán los resultados, buenos o malos, pero tú y yo debemos ser fieles a lo que la palabra dice. Y si estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, aun cuando se mienta sobre nosotros, cuando hablen mal de nosotros, tú y yo seremos bienaventurados, porque no buscamos agradar al hombre, sino agradar a Dios. Y Pablo lo entendió en todo momento, hermanos. Y tú y yo jamás debemos comprometer nuestras convicciones y jamás debemos comprometer nuestro testimonio con tal de agradar a otros. No lo hagas. Porque en el momento que haces eso, el Señor diría, me estás negando a mí. Las convicciones del creyente van más allá de un mero apartar 3 horas el domingo para reunirse. Las convicciones del creyente transforman la mente y el corazón. Es creer en una verdad eterna. No estamos creyendo en un cuento, no es un libro de Torombolo, no es un libro de Archie, no es una revista, no es un periódico. Es la palabra eterna de Dios. Y por lo tanto estamos creyendo en aquel que la inspiró y que nos dejó esta palabra para guiarnos a la vida eterna por medio del único camino establecido. Y ese camino no se llama cristianismo, se llama Cristo. Que muchas veces pensamos, no, yo ya estoy en una iglesia cristiana, ya soy salvo. No, porque bien puedes ir desde una silla de una iglesia al infierno. Solo estando en Cristo garantizarás tu salvación, solamente en Él. ¿Y cómo sé si estoy en Cristo, pastor? Muy sencillo. El que me ama, guarda mi palabra y la pone por obra. Así de sencillo. No se trata del que inició, sino el que llegó a la meta. Así nos dice Pablo, que corramos nuestra vida como una carrera, con tal de que alcancemos el premio.
Eso implica entonces que si en el momento que tú iniciaste la carrera, escuchaste el silbido, el pitido para salir en esa carrera, implica que no te puedes quedar a la mitad. No podemos ser de aquellos que digamos, yo ya serví, yo ya hice, yo alguna vez, yo estuve en algún momento. No, tenemos que llegar a la meta, porque en la meta es donde nos encuentra nuestro Maestro. ¿Quieres escuchar la voz del Señor que te diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor? Corre hasta el final, de tal manera que obtengas el premio, dice la Escritura. Así es, hermanos. Ahora, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos el mismo llamado. Ciertamente, Saulo fue levantado en un momento crítico en la historia de la iglesia del primer siglo. Recordamos que 2 capítulos antes habían matado a Esteban y eso ocasionó que los discípulos o los apóstoles se quedaran en Jerusalén. Ya no salieran de ahí. Estaban predicando, pero estaban de alguna manera con mucho temor a causa de esto. Y más adelante en algunos capítulos vamos a encontrar que también Herodes mató a Jacobo, al principal pastor en la iglesia de Jerusalén. O sea que no acabó con esto. No crean que en el momento que Saulo fue quitado del camino, las cosas se arreglaron. No, hubo paz por un momento. Pero la persecución sigue, y la persecución sigue hasta hoy. Y probablemente esa persecución la vayas a vivir de tu propio esposo, de tu esposa, de tus hijos, de los que están a tu alrededor, que no creen en el Señor como tú has creído. Pero no te maravilles, no te acontece una cosa extraña. Esto sucede desde el principio, advertido por el Señor, y sucederá hasta el final. La iglesia padecerá persecución. Cuando llegó a Jerusalén, verso 26, trataba de juntarse con los discípulos. Qué Saulo, ¿verdad? Primero los quería matar y ahora, oiga, ¿no quieren ser mis amigos? Él trataba de juntarse, pero le tenían miedo, hermanos, y yo creo que es, lógico, ¿verdad? No creyendo que fue ese discípulo, ¿no? Este se está infiltrando, este es un falso. Y no había necesidad de tener discernimiento de espíritus, más bien decían, este hombre ha consentido en la muerte de muchos, hace poco consintió en la muerte de Esteban. ¿Qué querrá hacer? ¿Habrá cambiado de estrategia? ¿Querrá estar en medio de nosotros, ver dónde nos escondemos, dónde nos reunimos y qué estamos haciendo? Pues es lógico que la iglesia pensara ese tipo de cosas. No era normal que de repente alguien así ya llegara y les dijera, aleluya, gloria a Dios. No era normal. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder? Un encuentro con Cristo, lo cual lo cambia todo. Si tú has tenido un encuentro personal realmente con el Señor Jesucristo, tu vida ha cambiado por completo. Por lo menos ya no pecas a gusto. Y el Señor ya no te va a dejar así. Y Él va a iniciar una obra de santificación. Y que si te resistes, recuerda lo que dice la Escritura en Apocalipsis 3:19, yo azoto y reprendo a todo aquel que recibo por hijo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Está en el Nuevo Testamento eso, pastor? Sí. ¿Cerquita de donde dice que Dios nos ama? Sí, pero también dice esto, hermanos. Así que tenemos que equilibrar la doctrina. No solamente Dios es amor, también Dios es santo y justo, hermanos. No lo olvidemos. A Dios no se le dan órdenes. Nosotros no decretamos, arrebatamos, establecemos, visualizamos absolutamente nada. Lo único que hacemos es confesar su palabra y creer en su voluntad. Y oramos diciendo, Señor, hágase lo que tú y no lo que yo. Porque yo no soy nadie, no tengo poder y no tengo autoridad. Esa viene del Señor, no de nosotros. Lamento mucho a aquellos que se levantan y engañan a muchos además, pero se engañan a ellos mismos. La Escritura lo dice así, que ellos son engañados y continúan engañando. Aquellos que se levantan y prometen cosas que Dios no dice y que además ponen palabras en la boca del Señor que Dios no ha dicho. Así dice el Señor. Para decir eso tenemos que decir capítulo y versículo. Entonces, hermanos, tenían miedo de él, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí aparece Bernabé, este hijo de consolación, y lo toma y lo trajo a los apóstoles. Vean cómo hubo alguien que intercedió, pero no intercedió así como que a ciegas. Él supo lo que había hecho Cristo allá en Damasco.
Ananías, quien oró por Saulo, ya se había quedado allá. Pero Bernabé, que escuchó todo y fue testigo de lo que sucedió y aconteció, él dijo: realmente Jesucristo cambió a este hombre. Y no podía dejarlo así, porque no solamente se tratara de que aceptaran a Saulo, sino de reconocer el poder de Dios para transformar una vida. Y Bernabé tenía que dar testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Y eso qué implica entonces, hermanos? Que aunque nos rechacen, nosotros no podemos dejar de dar testimonio de aquel que nos salvó. No podemos callar. Y si a nosotros no nos aceptan, vendrá alguien que diga: no, sí, realmente Dios lo cambió. Por lo menos a mí me sucedió, hermanos. A mí me sucedió que todas mis amistades no creían lo que Dios había hecho en mi vida. Y eventualmente esas amistades ya no están aquí conmigo a mi lado. Pero tengo nuevos amigos y nueva familia. Y doy gracias a Dios por eso. Y más hermanos y más amigos. Gloria al Señor, porque Dios es bueno. Dios sabe cómo, cuándo, dónde y con quién hacer las cosas. Dios no llega tarde, Dios no llega antes, llega en el momento preciso que Él estableció en cada vida. Incluso hay creyentes que han tardado años en realmente caer en la convicción de servir al Señor. Y no es porque Dios se haya tardado, sino porque Dios está obrando un proceso en ese corazón, para que cuando sea el momento, ese corazón ya no dé marcha atrás. Porque aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice el Señor, no es digno de mí. Si el Señor te llamó, ya no hay marcha atrás. Pero hermanos, tienes la vida eterna como recompensa. Tienes salvación. Y tienes a Cristo en medio de tu vida y tus problemas hasta que Él te llame. Porque esa es la gran diferencia, y lo dijimos la vez pasada. La diferencia que tenemos tú y yo con los que están en el mundo no es que no haya problemas, sino que en los problemas Cristo está con nosotros. Y Él nos fortalece y nos ayuda y nos guía. Y probablemente Él permita que caigamos algunos escalones con el propósito de que nuestro orgullo, nuestra soberbia se doblegue ante su señorío. Y digamos: Señor, solo puedo depender de ti. Por eso Dios permite tantas cosas. No porque no te ame, no porque no te quiera, más bien por cuanto te ama y te ha recibido por hijo. Él tiene que moldear nuestro corazón para que seamos tú y yo hechos conformes a la imagen de Cristo. Entonces Bernabé lo trae a los apóstoles, estoy verso 27, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba entonces, fíjense, bastó con que un hombre que tuviera un buen testimonio creyeran los demás en lo que les estaba diciendo. Y el verso 28 dice: y entonces estaba con ellos en Jerusalén, y ya entraba y salía como cualquier otro creyente. Qué hermoso. Además, ¿quién trae convicción al corazón de la obra del Señor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a este mundo. Y además, el Espíritu de Dios, que ha sido enviado con el propósito de equipar a la iglesia con los dones del Espíritu que encontramos en 1 Corintios 12, con los dones motivadores o generales de Romanos 12, y también con los dones de la ascensión que vienen de parte de Cristo de Efesios 4, 11 y 12, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Hermanos, todos estos dones vienen del Señor. Tu salvación viene del Señor. La fe viene del Señor. El Señor fue enviado por el Padre. Todo proviene de Él para que la gloria solo sea de Él y no del hombre. Probablemente en este momento la iglesia estaba pensando: tenemos al mejor paladín de los fariseos de nuestro lado. Ahora todo será diferente. ¿Ustedes qué creen? Bueno, dice el verso 29, que él hablaba denodadamente, es decir, con denuedo, con perseverancia, con pasión, en el nombre del Señor, así como tú. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otra vez, ya no eran los judíos, ahora son los griegos. Se estaba echando enemigos por todos lados. Y yo creo que todos pensaban: en cualquier momento nos matan a este. Pero yo quiero que veamos algo muy importante. Pablo pasó por naufragios, por cárcel,
por persecuciones. Lo apedrearon fuera de la ciudad de Listra. Y aunque lo apedrearon, se levantó y se regresó a predicar. No crean que dijo, ay, esto está muy fuerte, mejor vámonos a otro lado. Eso, hermanos, nos da a entender una cosa. Que Pablo murió cuando Cristo dijo que muriera, no cuando sus enemigos lo acechaban para muerte. Y desde entonces nos damos cuenta de algo, que tú y yo moriremos el día que Cristo termine su obra en nosotros. Ni antes, ni después. ¿Qué medio usará el Señor? Eso es otro asunto. ¿Ha usado COVID con algunos hermanos? Sí. ¿Ha usado resbalón en la regadera? También. ¿Ha usado decapitaciones o leones que te coman? También. ¿Ha usado dormidito en la noche? También. Dios sabe cómo, cuándo y dónde y el medio que va a utilizar. Así que no temamos, sino sí, toma tus precauciones, pero tengamos el denuedo que Dios nos pide. Que cuando te llame te encuentre así, como este hombre. Y quiero decirles algo, él no descansó, él no dijo, bueno, voy a servir unos 2, 3 años, todavía estoy joven, ya más grande veo qué hago. No, hermanos, no es así. La jubilación en Cristo no existe. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Lo querían matar. Y cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. A ver, en Damasco lo bajan por una canasta. ¿Quién? Los hermanos. Aquí los hermanos, ¿qué hacen también? Lo envían lejos a Cesarea porque lo están queriendo matar. Yo no veo a Pablo huyendo. Más bien le están diciendo, oye, mejor vete, porque ¿qué tal si nos alcanza a nosotros? Este hombre valeroso, llamado Saulo de Tarso, todavía aquí, en ningún momento tuvo por preciosa su vida. Y además, a lo largo de su vida y ministerio, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Él se fue dando cuenta que triste y lamentablemente no todos los cristianos creían como él y que no todos tenían la misma pasión por su Señor. Llegó un punto donde había discípulos que él había entrenado y de pronto envía él a Timoteo, a su hijo amado en la fe, el cual veremos la conversión en Hechos 16. Pero lo envía y les dice a aquellas iglesias, les voy a enviar a Timoteo, mi hijo amado en la fe, porque a ningún otro tengo como él. Porque todos buscan lo suyo, pero él busca lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué fuerte! Pero aún así, esto no lo hizo dudar del llamado de Dios a su vida. Y podrías pensar, bueno, es que él era un caso especial. No, yo quiero decirte, tú y yo somos un caso especial porque somos salvos y hay quienes no lo son. Y tú y yo hemos sido salvados con un propósito, que con denuedo anunciemos el Evangelio en el nombre del Señor. Se lo llevaron y entonces verso 31 dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero ¿saben por qué vino paz? Porque no hubo uno que estuviera inquietando del todo alrededor. Lo mandaron un poquito lejos. Déjanos tranquilos, Saulo, mejor vete por allá, vamos aquí a continuar con lo que estábamos haciendo. Ya no hubo persecución por un momento, porque finalmente conforme la iglesia creció, vinieron las pruebas. Y además cuando vienen las pruebas, pareciera proporcional, la iglesia crece. Porque a medida que la iglesia es perseguida, la iglesia anuncia el Evangelio. Ese es un patrón matemático, una ecuación que encontramos en las Escrituras. Y entonces, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, esta es la primera sección del mensaje de hoy, aunque es la segunda sección del capítulo, pero nos podemos dar cuenta entonces lo que aplica o implica una verdadera conversión al Señor. Y que no fue algo que Él determinó,
Él no iba buscando a Cristo en cuanto a salvación. Él para nada, él perseguía a la iglesia del Señor. Y en su camino a Damasco se lo encuentra al Señor, o se le aparece el Señor y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente identificó que Cristo era la cabeza de ese movimiento. Y que por lo tanto, tenía que ser destruido todo legado. Ahora, este hombre que había perseguido a la iglesia ya no hacía otra cosa más que anunciar al Señor. Una verdadera conversión, una transformación que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Yo no sé el contexto probablemente de todos, de su pasado, de su testimonio, de lo que ha pasado en sus vidas, de su caminar con o sin el Señor. Probablemente no lo sé, pero sé quién es el Señor y sé su poder. Pero también sé, y por experiencia propia, cuando nosotros podemos estar siendo infieles a lo que Dios nos pide y por lo tanto detener el proceso del Señor. No frustrarlo, eventualmente se cumplirá, pero es mejor ceder a tener que ser quebrantados. Hermanos, el quebrantamiento viene cuando el orgullo aparece. Y si tú no estás dispuesto a obedecer al Señor, el Señor nos quebrantará. Y es por nuestro bien. Y yo sé que probablemente estás pensando en este momento: a ver, espera, hasta este punto iba todo bien, pastor. Pero ya me estás presentando un Jesús como que me obliga. A ver, ¿qué parte no se entiende de fuiste comprado por precio? ¿Qué parte no se entiende de que fuiste comprado por la sangre de Jesús? Entonces, santifiquemos al Señor en nuestro cuerpo, dice Pablo, el cual no es nuestro, sino del Señor. Eso implica que Jesús sea tu Señor. Porque si no, solo estás buscando a Jesús como tu Salvador, que te libre de la ira venidera, pero que te deje vivir conforme a tus pecados y tu voluntad. Si quieres ese Jesús, hermanos, no lo vas a encontrar en las Escrituras. Lo vas a encontrar en otro tipo de iglesias, pero aquí no. Jesús suple, Jesús sana, Jesús obra milagros, Jesús restaura, Jesús provee, Jesús hace todo eso porque Él lo dice en la palabra. Pero lo principal que Él nos da es su salvación. Y si para ti no es suficiente la salvación y lo que quieres es una cuenta bancaria llena y un auto del año y una casa, entonces, hermanos, no has apreciado el Evangelio. No has apreciado la palabra del Señor y el sacrificio que se dio en rescate por tu alma y la sangre que se derramó para comprar tu salvación. Es que entonces las iglesias vivían con alegría, edificadas, en paz, andando en el temor del Señor, como debe de ser, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Voy a dejarlo hasta aquí el mensaje, hermanos. Todavía falta un poco del capítulo 9, pero yo quiero llevarte a la reflexión de lo que acabamos de enseñar. Cuán importante es que te examines a ti mismo. Nadie más tiene que venir a decirte: no te preocupes, tú eres salvo, mira, tú eres hijo de Dios. ¿Alguna vez dijiste: Jesús es mi Señor y creo en Él? Sí, ya la hiciste. No. Cuando nosotros leemos en Romanos 10:17, que el que cree y confiesa con su mente, con su corazón, con su boca, para creer con justicia, etcétera, lo que dice ese relato, aparte de que Pablo está escribiendo a los creyentes en Roma de que no confesaran a César, sino a Cristo como Dios, es decir, no está enseñando la famosa oración del pecador ahí. Lo que está enseñando es simple y sencillamente que defiendan su creencia en el Señor Jesucristo, aunque esto les costara la muerte, cosa que sucedió. También está implicando algo muy importante. Con la boca se confiesa para justicia. Es decir, confieso que Jesús es el Señor, y eso implica que he sido justificado, pero con el corazón, que implica tu mente, tus afectos, tu obediencia, tu caminar, se cree para salvación, dice la Escritura. Con tu boca confiesas para justicia, pero con tu vida confiesas para salvación.
Y si tu vida no está acorde o alineada a lo que Jesucristo pide de ti, no te engañes, probablemente ni has nacido de nuevo. Has simpatizado con el cristianismo. Te parece un poquito mejor que cualquier religión porque aquí hay música, está más alegre, me gusta un poco más. Pero si tu vida no está alineada al Evangelio, no te engañes. El mismo Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo, al Cristo de la Biblia. Tienes que venir al conocimiento de la verdadera revelación del Hijo de Dios en las Escrituras, para que entiendas y sepas quién es Él y por qué es digno de ser llamado Señor, porque es digno de ser adorado el Señor Jesucristo, porque tanto el Padre como el Hijo reciben adoración y gloria en las Escrituras, porque son un solo Dios. Y ese Dios manifestó su amor y su misericordia en la cruz del Calvario. Por ti murió el Señor. Y esto va a ampliar un poquito más tu conocimiento y entendimiento de lo que significa Jesús murió por mí. Ahora lo entiendo un poco más, dice la Escritura. Dice Pablo que él, conforme fue creciendo y avanzando en el caminar con el Señor, él fue entendiendo las aflicciones de Cristo por él. Y él se lamentaba y él dijo que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Por qué lo dijo así? Porque él, antes de juzgar a otros, criticar a otros y ver el pecado de otros, se vio a sí mismo y dijo, soy vil, soy depravado, soy perverso, soy alguien que merece el infierno. Y Dios, en su misericordia, sabiendo que perseguía a su iglesia por ignorancia, le ha placido revelar a su Hijo en mí. Tienes que entender el Evangelio. Tienes que entender quién es Jesucristo, quien merece que cada día del Señor estemos aquí honrándole juntos como iglesia. No de vez en cuando. Cada vez que Él nos convoca como iglesia, tenemos que reunirnos, porque el que nos convoca no es el pastor, sino el príncipe de los pastores. Es Cristo el que le dice a su iglesia, reúnanse cada primer día de la semana en mi nombre, ministren los sacramentos, que es la cena del Señor. No se espanten, no somos católicos. Ministren los sacramentos, las ordenanzas, bautizo en agua, la cena del Señor, adoren a mi nombre, expongan la palabra, convivan los unos con los otros, disfruten de mi salvación y anuncien lo por venir. Porque eso es lo que el Señor nos manda hacer como iglesia. Ser un pueblo que camina por fe y no por vista. Oremos, iglesia. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este testimonio hermoso que hemos visto de la vida de Saulo. Ciertamente, ya como creyente, ya como hijo tuyo, él con denuedo buscó dar testimonio de ti en toda su forma de vivir, al punto de que aquellos que le vieron en Damasco, incluyendo Bernabé, creyeron en tu obra. Y asimismo, Señor, confirmaste su vida con los creyentes de Jerusalén. Y de ahí, Señor, lo enviaste a Cesarea. Y sabemos que comenzó un proceso en su corazón, que según Gálatas capítulo 2, tardó 15 años. Padre, pero nosotros también estamos en un proceso similar. Enséñanos a que de la misma manera, con denuedo, podamos nosotros testificar de ti. Que entendamos de una vez por todas, Señor. Haznos comprender, Padre, el llamado que tenemos. Señor, que este llamado no es para cobardes, que este llamado no es para débiles, sino un llamado que tu Espíritu Santo nos da y nos fortalece para cumplir. Señor, enséñanos a vivir para Cristo. Lo que implican esas palabras. Enséñanos a vivir para ti. A que tú, Señor, seas honrado en nuestras vidas. Santificado sea tu nombre. Nos enseña la oración modelo. Que podamos realmente santificar tu nombre en nosotros. Que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir sean basadas en convicciones verdaderas de la palabra de Dios. Que no vivamos por emociones, Padre. Que no vivamos, Señor, según nuestro propio y engañoso corazón, sino que vivamos por tu palabra. Porque tu palabra, mi Dios,
Es la que trae luz a nuestros pasos, es lumbrera a nuestro camino, es la que guía, es la que establece en nosotros la voluntad eterna que proviene de tu trono. Señor, perdona nuestros pecados también. Perdónanos por nuestro cristianismo débil. Perdónanos por nuestra falta de oración, nuestra falta de ayuno, nuestra falta de estudio de tu palabra, nuestra falta de compromiso con la iglesia local. Perdónanos también, Señor. Y ayúdanos a cumplir con la gran comisión. Rogamos por esta semana y actividades que vienen. Rogamos por las diferentes transmisiones que tendremos, pero también por el día viernes de evangelismo, lo cual no solo se convoca al grupo de alabanza o a los de evangelismo, sino a la iglesia, porque es un llamado a la iglesia. Rogamos, Padre, que tú despiertes esta congregación, que al decirnos cristianos no solamente lo hagamos en dicho, sino también en hecho. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que merece toda gloria, aquel que merece la adoración, aquel que está sentado en su trono y rige todo con la palabra de su poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Adelante.